Bienvenidos a mi canal Amigumanía. Hoy venimos con el tutorial de estos llaveritos con forma de gorrita, fáciles de hacer, llevan muy pocos materiales, ideales para vender, para regalar o para tu emprendimiento. Así que vamos a pasar a los materiales y al paso a paso. Si te gustan los tutoriales que vamos subiendo semanalmente, te agradecería que me regalaras un like, que te suscribieras a mi canal, que activaras la campanita y que le dieras al botón de hypear. Si quieren el patrón escrito de este tutorial, lo pueden encontrar en la aplicación de Stitch Flow. En los comentarios les dejo un enlace al patrón. Para realizar esta gorra vamos a necesitar hilo estambre. En este caso lo voy a hacer en este color azul. Esta hebra es de algodón, pero pueden utilizar los hilos que tengan por casa o las hebras de su preferencia. Una aguja de crochet adecuada para la hebra que hayamos elegido, en este caso la número 3. Una aguja lanera, una tijera y una anilla de llavero. Vamos a iniciar la gorra con un anillo mágico. Nuestro nudo corredizo, nuestro nudito de seguridad, y dentro de este anillo mágico vamos a tejer un total de 6 puntos bajos. Una vez que tenemos nuestros 6 puntos bajos listos dentro del anillo mágico, buscamos nuestra hebra de inicio, estiramos, tensamos hebra, cerramos el anillo mágico. Y ahora vamos a continuar con la ronda número 2. Vamos a trabajar en espiral. Buscamos el primer punto bajo que habíamos tejido, que es este. Y vamos a levantar aquí nuestro primer punto bajo de la ronda número 2. En el mismo punto vamos a levantar otro punto bajo. Vamos a tomar nuestro marcador y vamos a marcar este primer punto que habíamos tejido para ir llevando un control de las rondas. En esta ronda número 2 vamos a trabajar un aumento en cada punto. 2 puntos bajos en cada punto bajo que habíamos levantado en el anillo mágico. Cuando lleguemos al final de esta ronda vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Por aquí llegué al final de la ronda número 2 con 12 puntos bajos. Quitamos nuestro marcador, lo volvemos a colocar. En esta ronda número 3 vamos a iniciar con un aumento. Después del aumento, un punto bajo. Y esta secuencia de un aumento y un punto bajo lo vamos a repetir hasta el final de la ronda. Cuando lleguemos al final de esta ronda número 3 vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Por aquí llegué al final de la ronda número 3 con 18 puntos bajos. Quitamos nuestro marcador, lo volvemos a colocar. En esta ronda número 4 iniciamos nuevamente con un aumento. Después del aumento tocan 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Y esta secuencia de un aumento y 2 puntos bajos lo vamos a repetir hasta el final de esta ronda. Cuando lleguemos al final vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Por aquí llegué al final de la ronda número 4 con 24 puntos bajos. Quitamos nuestro marcador, lo volvemos a colocar. En esta ronda número 5 iniciamos también con un aumento y después del aumento tocan 3 puntos bajos. Esta secuencia de un aumento y 3 puntos bajos la vamos a repetir alrededor de toda la ronda. Cuando lleguemos al final de esta ronda vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Por aquí llegué al final de la ronda número 5 con 30 puntos bajos. Vamos a quitar nuestro marcador, lo volvemos a colocar. En esta ronda número 6 ya no vamos a levantar
aumentos. Vamos a trabajar punto bajo sobre cada punto bajo, pero solamente vamos a trabajar por la hebra trasera, solo por esta hebra. Cada punto tiene 2 hebras, una que es la trasera y la otra que es la delantera, 2 hebras en cada punto. En este caso solo vamos a trabajar por la hebra trasera, solo por esta. Punto bajo sobre cada punto bajo, 30 puntos en total esta ronda número 6, hasta volver a llegar a nuestro marcador. Ahora aquí llegué al final de la ronda número 6, donde trabajamos un punto bajo sobre cada punto bajo solo por la hebra trasera. Quitamos nuestro marcador, lo volvemos a colocar en el primer punto. En esta ronda número 7 ya trabajamos ambas hebras de cada punto, la hebra delantera y la trasera, y volvemos a trabajar un punto bajo sobre cada punto bajo. Y ahora vamos a trabajar 30 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto bajo de la ronda número 7 a la ronda número 10. Hasta la ronda número 10, punto bajo sobre cada punto bajo en cada ronda. Por aquí llegué al final de la ronda número 10, donde trabajamos 30 puntos bajos en cada ronda. Y se ve de esta forma. Ahora vamos a empezar a trabajar, quitamos nuestro marcador, lo volvemos a colocar, vamos a trabajar la ronda número 11, que es la última. Y en esta última ronda vamos a trabajar solo por la hebra delantera, solo por esta hebra. En esta trabajamos solo la trasera, en esta vamos a trabajar solo la delantera. Y vamos a hacer 10 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, hasta completar un total de 10 puntos deslizados. Muy bien, por aquí ya tenemos los 10 puntos deslizados. Ahora vamos a empezar a trabajar la parte de la visera. Vamos a continuar trabajando solo por las hebras delanteras. En el siguiente punto vamos a trabajar un punto bajo. Aquí toca un punto bajo. En el siguiente punto, solo por la hebra delantera, un punto bajo y un punto medio alto en el mismo punto. En el siguiente punto, un punto alto. Y en el mismo punto, otro punto alto, un aumento de puntos altos. Entonces, hasta aquí hemos trabajado desde el marcador 10 puntos deslizados, en el siguiente punto un punto bajo, en el siguiente punto un punto bajo y un punto medio alto juntos, en el siguiente punto un aumento de puntos altos. Ahora, en los 4 siguientes puntos vamos a trabajar aumentos de puntos altos dobles. Tomamos 2 lazadas, todo esto por la hebra delantera. Nuestro primer punto alto doble, en el mismo punto otro punto alto doble. De esta forma vamos a trabajar 4 aumentos de puntos altos dobles ya nos quedarían 3 porque hemos trabajado 1, 4 en total. Aumentos de puntos altos dobles. Muy bien, por aquí ya tengo los 4 aumentos de puntos altos dobles listos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a volver a trabajar lo que hemos hecho aquí en forma de espejo del otro lado. Entonces ahora tocaría el aumento de 2 puntos altos en el mismo punto. Un aumento de puntos altos. 1 y 2.
Luego tocaba en el siguiente punto un punto medio alto y en el mismo punto un punto bajo. Y luego en el siguiente punto un punto bajo, que iba solo. Y ahora nos tocan nuevamente los 10 puntos deslizados hasta llegar a nuestro marcador. Todo siempre por la hebra delantera en esta ronda número 11. Hasta llegar a nuestro marcador tenemos que tener 10. Por aquí llegamos a donde tenemos puesto nuestro marcador. En donde tenemos nuestro marcador vamos a realizar el último punto deslizado, estiramos hebra y cortamos. Dejamos una hebra un poco larguita para poder esconder, no hace falta que sea excesivamente larga. Estiramos esta hebra, quitamos nuestro marcador y ahora enhebramos nuestra aguja lanera. Una vez que tenemos nuestra aguja lanera enhebrada, vamos a saltar al siguiente punto, no, a este no, al siguiente, aquí. Lo pasamos por debajo, estiramos y vamos a volver a pasar la aguja por donde sale la hebra, por aquí. Vamos a pasar esta hebra y la de abajo también. Estas dos. Llevamos esta hebra para adentro. Y aquí si miramos queda como una cadeneta más. Queda un remate bonito. Y ahora lo que vamos a hacer es girar nuestra gorra y ir llevando esta hebra para adentro. Aquí en el primer nudo me gusta hacerle un nudito de seguridad para que no se vaya a desatar. Y ahora entre estas hebritas vamos a acercar esta hebra al anillo mágico. De esta forma, entre las hebritas lo vamos a arrastrar hasta aquí. De esta forma. Una vez que ya lo tengamos al lado del anillo mágico, cerramos bien nuestro anillo mágico, bien tenso. Y aquí vamos a hacer un nudito doble. Ya podemos cortar estas hebras, pero no las dejamos tan cortas, de este largo más o menos para que no se desate. Ahora giramos y ya tendríamos nuestra gorrita lista. Simplemente nos queda ponerle la anilla del llavero. Lo vamos acomodando. Le coloqué la anilla por aquí en la parte de atrás. Simplemente nos queda colocar la cadenita. Y cerrar. Y de esta forma estaría nuestra gorra lista. Ya cada uno le puede poner la decoración que quiera, le pueden poner una letra aquí, ponerle botoncitos a los lados. De esta forma queda nuestra gorrita terminada. Y de esta forma quedaría finalizado nuestro tutorial de gorritas en formato de llavero. Espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo video.
Muchas gracias a todos.